leíamos este pasaje muy conocido, como les decía. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y antes de entrar a la tierra prometida les dice: escojan 12 espías y vayan a verla a la tierra. Y cuando fueron, regresaron y dieron un informe sobre ella. Y dieron un informe al principio tremendo. Dijeron: una tierra maravillosa, fluye leche y miel, pero también vemos gigantes. Parece que no vamos a poder entrar y no vamos a poder lograr. Y es interesante esta historia, porque la historia de los espías enviados a Canaán muestran cómo la manera de mirar una situación puede influenciar profundamente en la fe y en las decisiones. Qué tremendo. Cómo realmente puede influenciar nuestras circunstancias. Puede hacernos ver con fe o sin fe. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Aunque todos vieron de la misma tierra, las mismas promesas, la mayoría se enfocó en los gigantes y en las dificultades. Mas Josué y Caleb confiaron y vieron el poder y la fidelidad de Dios. Vamos a ver que hubieron 12 hombres que vieron las mismas circunstancias, pero actuaron de una manera diferente. 12 hombres que vieron y observaron, estuvieron en la misma situación, pero actuaron de manera diferente. ¿Y qué es lo que les hace actuar de esa manera diferente? Pues hoy vamos a ver en esta noche, amén. Porque este pasaje enseña que el temor puede impedir avanzar cuando la mirada se aparta de las promesas de Dios. Amén. Dios había prometido ya a Israel, les dijo: esta tierra será para ustedes. Amén. Solamente Dios decía que vayan a explorar. No les estaba diciendo: a ver, vayan a ver si pueden conquistarla. Dios nunca dijo esas palabras. La misión de él era: vayan y vean cómo es la tierra que yo se los voy a dar. Es interesante. Este detalle es crucial. La batalla principal no era, vamos a ver, militar, era espiritual. Sabemos que Dios es espíritu, y aún nosotros sabemos que la guerra es espiritual, amén. Por eso creer las promesas de Dios o caminar por vista humana. Nosotros cada día vamos a empezar y vamos a tomar decisiones como caminando, aceptando, confiando en las promesas de Dios, o solamente nos vamos a guiar por lo que ve nuestras vistas humanas. Porque 10 de ellos vieron solamente por su vista, cambio 2 vieron por fe. Por eso dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Santo Dios. Los espías regresaron después de recorrer, dice, Canaán. Traían evidencia impresionante, porque dice: hemos traído uvas enormes, una tierra fértil y de abundancia, decían. Qué tremendo, ¿verdad? Dice: la tierra que fluye leche y miel. Esta expresión es una tierra de prosperidad, de bendición y de abundancia divina. Eso es lo que ellos decían. Dios no había exagerado con su promesa, era real. Lo que Dios les dijo, ellos estaban viendo con sus ojos. La tierra era exactamente como Dios dijo: yo les entregaré una tierra donde fluye leche y miel, una tierra en abundancia. Y eso es lo que ellos veían. Aquí por eso vemos la importancia también de que sus promesas de Dios son reales. Dios no exagera. Lo que Él dice es así, maravillosamente, amén. Pero inmediatamente surge un problema de ellos. Decían: hemos visto, hay uvas grandes, hay más, pero también hay un pueblo grande que habita en esa tierra y es muy fuerte. Santo Dios. Aquí comienza la transición. Empezaron con fe y terminaron con temor. Los espías empiezan a enfocarse más en los obstáculos que en la promesa de Dios. Santo Dios. Eso nos hace ver que nosotros podemos estar en esta vida y detenernos por los obstáculos, por la situación que estamos viviendo, o extendernos y avanzar por lo que Dios es y por lo que Dios ha prometido.
¿Creerle más a Dios o creerle más a lo que yo estoy viendo en esta realidad? Es interesante eso. Por eso vamos a ver una visión distorsionada que tenían ellos. Ellos interpretaron la situación únicamente desde su capacidad humana. Dice, vieron murallas gigantes, ciudades fuertes, eso es lo que vieron. Dijeron, vemos eso, hombres grandes, gigantes, una ciudad fortificada, decía. Aunque ellos antes de ver eso pasaron por el mar Rojo, vieron las plagas de Egipto, vieron la nube de fuego, vieron el maná, la presencia de Dios. Se olvidaron de eso. Santo Dios. Por eso cuán importante es mirar siempre, siempre con una mirada de fe los problemas y las circunstancias, siempre. Caleb se levanta y Caleb dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren, todos los 12 vieron lo mismo, pero no todos responden de la misma manera. Unos aquí responden por lo que ven y las circunstancias. Cambio, vieron 2 hombres que dijeron, pero subamos. No nos pueden detener las circunstancias, porque más fuerte es Dios que ellos. Santo Dios. Por eso digo, hay una enseñanza tremendo en esto, porque aquí Caleb representa la fe, la valentía espiritual y la confianza en Dios. La fe, la valentía espiritual, porque muchas veces nos acobardamos ante las circunstancias, no queremos atemorizar ante las situaciones, pero la fe es la que te hace sacar valentía ante Dios y confianza en nuestro Dios. Lo importante, Caleb no negó la dificultad. Él sabía que había gigantes, él sabía, decía, son, pero más fuerte y más grande es nuestro Dios. Por eso siempre digo, la fe no es negar la realidad. La fe es reconocer la realidad sin negar el poder de Dios. Esa es nuestra fe. Santo Dios. Por eso nosotros vamos a aprender pasos importantes con esta historia. Primero, el temor hace que los problemas parezcan más grandes. Santo Dios. Los espías se enfocaron más en los gigantes que en la promesa de Dios. Veamos de nuevo Números 13. El libro de Números, capítulo 13, versículo 31 y 33. Santo Dios. Porque les decía, los espías se enfocaron más en los gigantes que en la promesa de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes en eso. El Señor nos enseña a caminar y teniendo muchas promesas de Dios. Yo siempre les digo, aquí tenemos muchos estudiosos dicen que tenemos más de 15,000 promesas. Algunos dicen 30,000 promesas para nosotros. Siempre les digo, quedaremos pobres. 15,000 promesas para nosotros. 15,000 son 15,000. Y hay cristianos que a veces no saben ni 10 promesas de Dios. Algún día voy a hacer una encuesta. ¿Cuántas promesas tenemos de Dios? A ver cuántos me dicen. Porque si conociéramos, supiéramos cómo conducirnos, supiéramos lo que Dios ha prometido y lo que Él nos dice, que ante cualquier circunstancia recordar las promesas y saber que Dios es fiel. Miren lo que dice versículo 31 de Números 13. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Santo Dios. Estaba viendo sus circunstancias. Sí, puede ser que la circunstancia sea mayor que nosotros, pero ellos estaban olvidando algo importante, que hay un Dios que es mayor que las circunstancias. El 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos, dice allí, gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Santo Dios. Aquí es un informe negativo de los 10 espías. Dice, no podremos subir, no vamos a poder contra ellos.
porque es una tierra que traga a sus moradores. Se estaban olvidando que era una tierra que fluye leche y miel. Se olvidaron de la promesa de Dios. Aquí vemos el miedo exagerando su percepción, porque dijeron una tierra que traga a sus moradores. ¿Saben? Entendí que el miedo hace que exageremos, distorsiona, magnifica los problemas y minimiza a Dios. Hace que el miedo y exageremos demasiado, porque distorsiona nuestra realidad. Exageramos y estamos minimizando lamentablemente a Dios, porque dice: vimos gigantes, éramos nosotros a nuestro parecer como langosta. Esa frase revela el verdadero problema de esos 10 hombres. El obstáculo principal no eran los gigantes, era la mentalidad que tenían sobre Dios. Cuán importante es conocer a Él. Cuán es importante es en quién has confiado. Cuán es importante es quién te ha prometido, quién es aquel que te dice camina y sigue. Hay muchos cristianos que pueden decir son cristianos, pero no conocen a Dios. Pero habían 2 hombres, Caleb y Josué, que sabían muy bien quién era Dios, que Dios era más grande que sus circunstancias. Y ahí está la enseñanza. Es un Dios poderoso, pero ellos se centran más en las circunstancias, en los obstáculos. Por eso esa frase les decía, revela el verdadero problema. Y el verdadero problema, les decía, el principal obstáculo no eran los gigantes, era su mentalidad de su pueblo. Cuando no veas a Dios cuán grande es, verás los problemas como si ellos fueran los gigantes. Si no sabes y estás entendiendo cuán poderoso es Dios, que para Él todo es posible, si no entiendes, si no comprendes, entonces vas a ver tus problemas que son más grandes e imposible de superar eso. ¿Con qué ojos ves la situación? ¿Con qué ojos ves las circunstancias? Les decía, los 12 vieron lo mismo, pero Dios vieron diferente. Y 2 también era su percepción muy diferente. Unos vieron desde su debilidad humana, cambio Dios vieron desde ¿qué? Desde la perspectiva de Dios. Santo Dios. Porque después de tantos años de esclavitud del pueblo, ahí está la identidad. Se veían pequeños, incapaces y derrotados. También hay muchos de nosotros venimos de unas circunstancias muy diferentes, que a veces nos ha formado una identidad de perdedores. No somos nada, somos pequeños. Hay hombres que nos han hecho creer que no somos nada, no valemos nada, no tenemos valor, no somos fuertes ante las situaciones. Nos han desvalorado, es decir, nos han dado el valor que merecíamos. Tal vez se fue con otra persona, con otro, no lo sé. Y venimos con esa mentalidad. Por eso el Señor dice: cambien su manera de pensar. Cambien, así van a cambiar su identidad. Saber quiénes somos ahora en Dios. ¿Acaso no somos más que vencedores en Cristo Jesús? Por eso el Señor dice: cambien su manera de ver. Siempre el Señor dice: renueven su forma de pensar, porque ellos tenían una esclavitud que había formado su identidad. Por eso dicen: cambien su manera de pensar, como les decía, para que así podamos experimentar también cuán buena, agradable y perfecta es la buena voluntad de Dios. Esta enseñanza espiritual es tan profunda, porque vamos a entender pasos muy importantes. Porque tenemos que entender que Dios ya prometió algo, y cuando promete va a abrir las puertas. Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Todas sus promesas en Él son en el sí y en el amén, dice. Nosotros tenemos que creer en quién estamos siguiendo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde están nuestras convicciones fuertemente? Santo Dios. Porque la batalla más grande suele ocurrir en la mente y en la percepción y en la identidad, en la mente. ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que hemos formado en nuestra mente?
cómo hemos aprendido a percibir las cosas y cuál es nuestra identidad. Cuando llego a Cristo, yo aprendo ahora a pensar diferentemente, a ver la percepción diferente, ya no con mis ojos, sino con fe y mi nueva identidad en Cristo. Porque aquí vemos dos perspectivas opuestas. Los 10 espías miraron gigantes grandes, pero a un Dios pequeño. Había Caleb y Josué, vieron a un Dios grande y a gigantes pequeños comparados con su Dios. ¿Se han dado cuenta que podemos ver de diferentes perspectivas según cómo miras, según cómo miramos? Por eso yo les dije, yo estaba mal esta tarde, pero he dicho, ¿cómo esto voy a predicar y cómo no voy a venir? ¿Acaso no creo en un Dios grande? Decía, tengo que venir, tengo que estar, tengo que ver las cosas diferentes. No podemos rendirnos y hundirnos ante el primer problema que nos acecha. Santo Dios, las circunstancias eran las mismas, pero la diferencia era la fe. No es que los 10 eran sus circunstancias muy diferentes a Josué y a Caleb, eran la misma. Pero es decir, todos ellos diferentes, tenían algo diferente, y era ¿qué? La fe. La incredulidad bíblica no es simplemente dudar de Dios, es negarse a confiar en el carácter y en la palabra de Dios. Escúchenme, a veces creemos que la incredulidad es decir, negar directamente a Dios. Sí, Dios no existe, no. Uno puede creer que Dios existe, sí, pero puedo negar a que Él es poderoso y Él es el fiel. Siempre yo basé la Biblia, la fe mejor dicho. La fe no es solamente creer o tener creencia de que Dios existe, sino en creerle a Él. Porque hay mucha gente que puede creer que Dios existe, pero no le creen a Él. Y la fe se basa en creer en sus promesas y creerle a Él, creer en su naturaleza, creer en su fidelidad. No solo es creer que Dios existe, y hablé de eso una vez. Si en Santiago dice los demonios creen y ellos tiemblan. Por eso aquí nos muestra que la fe realmente es en creer en Él y en sus promesas. Por eso decía, la incredulidad bíblica no es simplemente en dudar de Dios, sino es negar a confiar en el carácter y en la palabra de Dios. Y la iglesia puede estar llena y creer que Dios existe, pero no son capaces de creer y confiar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Santo Dios. Porque muchas personas viven como Israel, ven obstáculos más grandes que las promesas, se sienten como las langostas, viven desde la inseguridad y el temor. Por eso este pasaje enseña, Dios no llama basado a nuestras fuerzas, sino es en su presencia. Los 10 que fueron creían que iban a entrar en su fuerza a la tierra prometida. Eran gigantes, no podían. Pero habían 2 hombres que decían, Dios es más fuerte y si Él lo ha prometido, Él va a ir con nosotros. Son perspectivas tan diferentes. Porque Dios nunca prometió que no iba a haber gigantes. Él dijo que Él siempre iba a estar con ellos. Y en esta vida Dios no nos dice que no va a haber problemas, no va a haber circunstancias. No, Él dice que sí va a haber. Lo que Él promete, que Él va a estar ahí para ayudarnos, para fortalecernos y para ver un milagro en nuestras vidas. En 2 de Timoteo 1:7, si podemos ir, si quieren acompañarme. Es un versículo conocido, pero hay que leerlo y estudiarlo de nuevo, porque dice, Pablo a Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. No ha dado un espíritu de timidez, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Porque el temor distorsiona la manera de ver las circunstancias, les decía. El temor te va a hacer ver más grande tus problemas, tus circunstancias, que el poder de Dios. El miedo distorsiona. Ellos veían una tierra maravillosa, pero decían, no, es una tierra que traga a sus moradores. No vamos a poder. Pero aquí dice el Señor, no les ha dado un espíritu de cobardía, santo Dios. Por eso dice, porque Dios no nos ha dado, y eso es interesante, porque el espíritu de temor no viene de Dios.
El temor no viene de Dios, no viene de parte de Dios, y eso hay que estar bien convencidos. Si hay miedo en algo, no viene de parte de Dios, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Santo Dios. Porque recuerden que el miedo paraliza. Y si nos paraliza, destruye nuestra fe. Nos impide obedecer verdaderamente. Nos impide avanzar en las cosas de Dios. Y nos puede alejar del propósito de Dios. Santo Dios. Recuerden que ves que aún grandes hombres sintieron miedo en la vida. Yo siempre digo, el valiente no es que no siente miedo. El valiente no es que diga nunca he sentido miedo. El valiente siente miedo. Pero aquí hay algo diferente. Entre la línea entre el temor y la valentía, el valiente pasa esa línea. En cambio, el cobarde no pasa, se retrocede. Y aquí por eso hay que entender que este sentimiento de miedo nos puede paralizar, nos puede detener y no nos va a dejar ver la mano de Dios en nuestras vidas. Porque el problema aquí del miedo es que si sentimos miedo, pero que no me domine. Si sentimos miedo, pues no me controla. Si sentimos miedo, no me paraliza en mi obediencia. En la Biblia muchos hombres sintieron también temor. Si lee Moisés, Elías, Jeremías, incluso Pablo, en un momento sintieron miedo. Pero ¿cuál es la diferencia? No permitieron que el miedo gobernara a su obediencia. No permitieron que el miedo les impidiera seguir creyendo. El miedo no les impidió que dieran sus vidas por Cristo Jesús. Santo Dios. Más bien dice, les he dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Aquí el dominio propio en el original habla de una mente sana, de una autodisciplina, de una sensatez y autocontrol. Qué interesante es. Porque el miedo desordena la mente, pero el Espíritu Santo produce claridad, estabilidad, equilibrio y control interior. Yo con el Espíritu puedo controlar mis pensamientos, mis emociones. Puedo tener un equilibrio perfecto, una estabilidad, una claridad por el Espíritu Santo. Por eso nunca permitas que el miedo domine tu fe. 2. Dios quiere que caminemos siempre por fe. Vámonos a Números 14, 6, 9. El libro de Números 14, 6, 9. Josué y Caleb confiaron en que Dios les daría la victoria. Ellos sabían que no eran su fuerza y su gracia. Sabían era que Dios estaba con ellos. Porque miren lo que dice en Números 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué los rompieron? Más rato vamos a leer los primeros versículos, porque vamos a ver que el pueblo dice: lloraron tanto como hay que volver a Egipto. Y ellos veían cómo era la incredulidad y la cobardía del pueblo, que se rompieron, dicen, las vestiduras. Y el 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová es grande, dice, miren lo que dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, escuchen lo que dice el 9: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. Miren la fe de Caleb y de Josué, cómo les permitía hablar una realidad. Les decía: esos gigantes que ven ya están desamparados, porque Dios nos ha dado poder sobre ellos. Porque ellos sabían que Dios les había prometido esa tierra, que iban a tenerlas de heredad. Y sabían que si Dios los había dado ya de herencia, sabía que Dios había desamparado a ellos y a ellos les iba a dar ¿qué? Victoria.
Miren la fe a dónde lleva. Por eso dice Josué y Caleb rompieron sus vestidos. En el contexto, cuando dice romper el vestido, habla por contextos tal vez diferentes, tal vez por dolor profundo, angustia, horror espiritual, duelo. Es decir, que ellos no estaban haciendo un teatro emocional, realmente estaban tan decepcionados de ver al pueblo, tan cobardes al pueblo. ¿Cómo vieron cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto? Y ellos dijeron: ¿acaso Dios no nos va a dar? Santo Dios. La tierra, dice, es en gran manera buena, decía. Josué y Caleb comienzan a reafirmar la verdad. Los otros espías exageraron. Decían: es peligroso, es gigante, hay gigantes, dificultades. Pero Josué y Caleb volvían al hecho principal: Dios no miente. Esa tierra era maravillosa. Era maravillosa. La tierra realmente era buena, extremadamente buena. Sus promesas son así de Dios. Él no miente. Santo Dios. La incredulidad distorsiona la percepción. El miedo distorsiona la percepción. La fe vuelve a centrar la mirada en la verdad. Hay un momento que tal vez hay miedo, hay incredulidad y nos puede distorsionar, pero mi fe y mis convicciones hace que vuelva a centrar mi mirada en Cristo Jesús. Aunque haya gigantes, aunque haya cosas que sea imposible, pero si yo vuelvo a poner mis ojos en Cristo, no es en mi fuerza, no es en mi gracia, no soy yo, es Cristo en mí. Josué y Caleb sabían que no eran ellos, no era por grandes hombres o guerreros, era Dios en ellos. Por eso dice: si Jehová se agradara de nosotros, allí siempre habrá, dice, abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en Él y nos los dará. Eso es lo que está diciendo ellos. Se basan en que el favor de Dios, su amor y su presencia, siempre es fiel Dios. Si él Jehová se agradará, nos los va a dar, decía. El favor de Dios, su amor y su presencia. Santo Dios. Josué y Caleb no basaron su confianza en su fuerza militar y capacidad humana, ni mucho menos en su experiencia, sino, lo vuelvo a repetir, en el favor de Dios, en su amor y en su presencia. Escuchen, familia, si ustedes aprenden estos principios bíblicos y básicos de la palabra, ningún obstáculo les va a impedir a obtener las promesas de Dios. Pero ahí está la fe y las convicciones de fe de otra manera. Porque les dijo, habían 10 que veían diferente manera, cambio, habían 2 que lo mismo veían, pero de otra perspectiva, porque esos 2 veían con fe, sabían quién era quien había prometido, sabían quién era Dios. Porque si no sabes quién te ha llamado, no sabes cuán poderoso, cuán grande y cuánto te ama, pues las circunstancias te van a dominar, nos van a dominar totalmente. Santo Dios. Por eso les decía, no era simplemente miedo a los gigantes, era desconfianza hacia Dios. Ellos no confiaban tanto en Dios. En el fondo estaban diciendo: no creemos que Dios sea suficientemente bueno o poderoso para cumplir su palabra. Volvemos a Egipto. No creo que Dios sea tan poderoso y tan bueno para poder cumplir. Volvamos a Egipto. Miren eso. Por eso a Dios no le agradó esa actitud. Si nosotros retrocedemos, estamos diciendo: Dios no creo que sea tan bueno, no creo que sea tan poderoso para cumplir su palabra. Por eso Dios se molesta ante la incredulidad del pueblo. Veamos lo que dice en 2 Corintios 5:7. Una vez ya hablé, y este versículo es clave para nosotros. 2 Corintios 5:7, ¿qué dice? Es corto, pero ¿qué dice? Es un versículo corto pero poderoso y real y verdadero. Confronta nuestra realidad como cristianos, porque dice: porque por fe andamos. ¿Por qué andamos? Y no por... La fe mira el poder de Dios por encima de las circunstancias.
Nuestra fe mira el poder de Dios por encima de nuestras dificultades. Por eso dice, porque por fe andamos. Aquí la palabra andar o caminar simboliza el estilo de vida. Mi estilo de vida ya es por fe. Antes vivía por mis emociones, por las circunstancias o por lo que veía, percibía. Ahora es mi estilo de fe, es por fe. Que mi conducta diaria, mis decisiones diarias ya no es por lo que veo, sino es por fe. Que la dirección de vida a la que voy a dirigir ya no es por lo que veo, sino es por fe. Y no está hablando de un momento aislado de fe, habla de una vida completa guiada por la confianza de Dios. No solamente los domingos vamos a tener fe y creer o nos vamos a conducir así. No solamente los primeros meses del año vamos a vivir así. Es todo los 24/7. Todo el tiempo. Eso es lo que dice. Porque ¿qué significa vivir por fe? Confiar en Dios aun cuando no vemos todo claramente. La fe bíblica es dependencia activa del carácter de Dios, de sus promesas y su fidelidad. Yo confío más en su carácter, del que Él es fiel. Más confío en lo que Él ha prometido y en su fidelidad que en lo que las circunstancias nos está diciendo en este momento. ¿Por qué tenemos que dejar que las circunstancias nos quieran derrotar y nos acobardan como hicieron con estos 10 hombres y todo el pueblo? Porque si yo no miro con fe las circunstancias, no miro con esperanza las circunstancias, yo me voy a hundir y voy a querer retroceder como ellos retrocedían. Santo Dios. Por eso dice, andamos por fe, no por vista. La vista representa lo visible, lo natural, lo inmediato, las circunstancias externas, lo que sentimos, lo que percibimos en ese momento. Pablo está diciendo, nuestra vida no está gobernada únicamente por lo que vemos. Ya no nos dirigimos por lo que nos rodea, por lo que sentimos o por lo que vemos, sino por lo que creemos. Eso es lo que el Señor y Pablo está hablando en las Escrituras. Vivir por vista es depender solo de las circunstancias. Vivir por vista es reaccionar únicamente a lo visible, lo que percibo y lo que veo. Vivir por vista es caminar según mi lógica humana limitada. Pero vivir por fe es confiar en Dios más allá de lo que yo veo. Vivir por fe es obedecer aún sin tener todas las respuestas en su momento. Vivir en fe es permanecer firme aunque el panorama sea incierto. Porque a veces queremos tener fe cuando tenemos todas las respuestas o vemos decir todo claro. La fe es creer antes de ver la respuesta. Una vez ya hablé también de la fe. La fe es en el momento que empiezas a creer. La fe es donde empiezas a creer, no cuando ves ya, así he visto, ya estoy sano. No, en el momento que crees, la fe empieza a actuar. Santo Dios. La vista dice, no hay salida, es imposible, hasta Dios me abandonó. Pero la fe dice, Dios sigue siendo fiel. Aunque no vea, Él sigue obrando. Y sus promesas permanecen. Santo Dios. Aprender a confiar en las promesas del Señor. La batalla verdadera de todos los días. La batalla principal de aquí del pueblo nunca fue Canaán. En realidad ni los gigantes. Fue fe contra la incredulidad. Las promesas de Dios contra la percepción humana. Su confianza en Dios contra el temor que ellos sentían en el momento. Porque hay momentos en que eso va a ser la lucha entre la fe y tu incredulidad. Hay momentos que vas a tener que luchar contra la promesa de Dios o por lo que estás viendo. Hay momentos que vas a tener que luchar entre el confiar en Dios o confiar en mis temores o en lo que estoy sintiendo. Santo Dios. La incredulidad es una forma de rebelión contra Dios, porque el miedo
distorsiona la percepción real. Josué y Caleb confiaban más en Dios que en las circunstancias. Ellos confiaban más en el poder y en la promesa de Dios. Por ese día dice: si Dios nos ha prometido, Él nos los va a dar. Vamos. Si Él lo ha dicho, Él peleará por nosotros. Vamos. No era su realidad. No confiaban en su realidad. Ellos no podían, eran gigantes. Era una tierra poderosa. Ellos eran esclavos, no eran ni guerreros. Pero su confianza no estaba en qué, en sus habilidades, ni en su conocimiento, en lo que podían saber, sino era en Dios. Por eso el tercer punto nos lleva: la incredulidad es contagiosa y contagia a otras. Números 14, 1 y 2. Santo Dios. Por eso hay que saber con quién meterse. Por eso aún en la iglesia mismo hay que saber con quién meterse. El informe negativo desanimó a todo el pueblo. Por eso vemos cómo la incredulidad es contagiosa y puede ser peligrosa. Números 14, 1 y 2 dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo llorando aquella noche. Miren, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Santo Dios. Este pasaje muestra uno de los momentos más críticos del pueblo en ese momento. Después del reporte negativo de los 10 espías, el pueblo entra en un crisis colectivo: miedo, incredulidad, desesperación y rebelión contra Dios. Creyeron más a los 10, creyeron más al miedo, y es contagioso. Porque el versículo en esencia dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y Aarón. Miren eso. Empiezan a quejarse: ¿por qué? ¿Por qué hago? ¿Por qué viene? ¿Por qué? ¿Por qué la queja? Aunque parecen palabras de tristeza, en realidad revelan una profunda crisis espiritual del corazón humano. Porque dice: ellos lloraron esa noche. Pero aquí vemos que ellos no lloraron por arrepentimiento, lloraron de miedo, de desesperación, de incredulidad. Santo Dios. Por eso hay diferencia entre llorar delante de Dios con fe o llorar porque se perdió confianza en Él, o de miedo. Yo estoy años en el Señor, y aquí en la iglesia he visto llorar a muchos, pero unos por fe y otros por miedo o por pena, pero muy pocos por fe. De decir: Señor, no soy nadie, te amo, gracias por tu misericordia. Santo Dios. Por eso el verdadero problema era la percepción interna del pueblo. Externamente había obstáculos, ellos vieron gigantes y demás. Internamente había incredulidad. Santo Dios. Una voz con miedo se vuelve dominante, ¿cierto? Los 10 espías dijeron: no podemos, son gigantes, vamos a morir. Una sola narrativa negativa empezó a controlar conversaciones de todos. Qué peligroso es cuando con alguien vives y dices: no, no vamos a poder, no se puede, no se puede, no se puede. Qué terrible es cuando se levanta en la iglesia, cuando el Señor muestra una visión y hay uno que se levanta y dice: no, 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 no creo, no se va a poder, es difícil, no creo. Y en la mayoría, lamentablemente, es esa narrativa negativa puede arrastrar a muchos e impedir a ver la promesa de Dios en nuestras vidas. Por eso métete con hombres de fe y mujeres de fe. Por eso el pueblo eligió escuchar
más al temor. En Hebreos 13:12, saben que siempre vamos mucho a la palabra. Hebreos 13:12 dice así. Mismo el escritor de Hebreos da una advertencia tremenda y dice así: mirad, hermanos, santo Dios, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque aquí el escritor sabía que la incredulidad afecta el ambiente espiritual en la iglesia, en un hogar, en una familia. Por eso dice: mirad, hermanos. La palabra mirar es una alerta fuerte, no es una sugerencia suave, es casi como una señal de peligro, como al decir: presten mucha atención a esto, escuchen bien, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Eso es lo que les está diciendo. 3:12, sí, ¿qué dije? Dije mal. 3:12, Hebreos 3:12, perdón, si dije mal. Voy a leer de nuevo. 3:12 dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. Y ahí dice interesante: corazón malo de incredulidad. El corazón es malo cuando hay incredulidad. Santo Dios. Por eso dice: presten atención, que no haya ninguno de vosotros. Aquí el enfoque es colectivo. Ninguno, nadie en excepto, incluye a todos los creyentes. No dice algunos, dice en ninguno. Que ninguno se encuentre incredulidad. En nadie se encuentre la incredulidad. Santo Dios. Santo Dios. La incredulidad puede ser contagiosa en una comunidad. La incredulidad es un peligro espiritual real. Puede crecer silenciosamente en el corazón de un hombre y contaminar a más. Y puede ramificar a muchos corazones, endurecer la vida interior del hombre y después a una comunidad. Como a un pueblo de tantos, de cientos, de miles hicieron cambiar de opinión. Santo Dios. Por eso siempre nos lleva a que procurar hablar con palabras de fe y de esperanza. Aunque tú no creas, pero si ves animados a otros, anímate tú también. Dice: amén, vamos, hagámoslo. 4. La promesa de Dios sigue siendo verdadero, y esto es maravilloso. Porque aunque había obstáculos, Dios había prometido ya esa tierra. Eso significa que sus promesas no cambiarán por las circunstancias. No estaba diciendo: esa tierra les he prometido, gigantes, o mejor otra tierra les voy a dar. Sus promesas de Dios no se limitan y no cambian por las circunstancias. Si Dios promete, Él lo cumple. Números 13:2. El libro de Números, capítulo 13, versículo 2. Porque miren lo que dice acá. En este versículo hay algo que me llama la tierra. Dice así, Números 13:2 dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo pueda que les dé. Tal vez les dé. Si me parece, les daré. Si no hay gigantes, lo tomarán. La cual yo los doy a los hijos de Israel. Sus promesas están ahí. Sus promesas son fieles y se van a cumplir. No importa si hay gigantes o no, porque sus promesas no se limitan a las circunstancias tuyas. Él las va a cumplir y las va a hacer. Por eso dice: la tierra que yo los doy, yo doy, dice el Señor. Es una promesa ya establecida. Las circunstancias no cambian la promesa de Dios.
Cuando los espías entraron, vieron gigantes, ciudades fortalecidas, enemigos fuertes. Eso generó miedo, sí. Pero aquí está la verdad espiritual. Lo que vieron no cambió lo que Dios ya había dicho. Por eso es que nosotros tenemos que estar seguros en lo que Dios dice, que Él va a cumplir, no importa las circunstancias que estamos viviendo. No es que Dios va a cambiar de opinión por lo que estás viviendo. No estoy hablando de pecado, porque hay situaciones en la vida que vienen, problemas, situaciones, escasez, enfermedad, no lo sé. Pero eso no niega lo que Dios ha prometido. Eso no va a impedir lo que Dios ha dicho y ha prometido. Porque ellos vieron gigantes, vieron ciudades fortalecidas y eso generó miedo. Pero aquí hay una verdad. Lo que vieron no cambió lo que Dios ya había dicho. Las circunstancias pueden ser reales, pero no son superiores a la palabra y a la promesa de Dios. Por eso esto nos enseña tres cosas. Dios habla antes de las circunstancias. Las promesas vienen primero. Las circunstancias prueban la fe, no cancelan la promesa. Los gigantes no cambiaron la promesa de Dios. La decisión humana define el resultado. Israel no entró por falta de promesa, sino por su incredulidad. Si ustedes conocen la historia, el pueblo no entró, y no es porque Dios se decepcionó y dijo voy a cambiar de opinión. No, la promesa estaba ahí, solo que ellos no entraron. Y ellos no entraron, ¿por qué? No es porque Dios cambió de opinión y dijo les voy a dar otra tierra, no. Ellos se lo perdieron, porque solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Porque aquí entiendo otra cosa, que Dios lo que promete sí se realiza. Porque las circunstancias no tienen la última palabra. Los gigantes no fueron puestos para impedir la promesa, sino para revelar el tipo de fe que había en el pueblo. Dios no solo quería darles la tierra, también quería formar en ellos confianza y dependencia en Dios. Les estoy dando esa tierra. Uy, pero esa tierra, ¿confían en mí? ¿Confían en mí? Confíes en mí, dice el Señor. Porque esto el Señor nos enseña a confiar y a depender solo en Él. Por eso el proceso es tan importante como la promesa en los hijos de Dios. En Josué 21:45, miren lo que dice Josué 21:45. Josué 21:45, es decir que Josué está escribiendo después que entró, tomó y vivieron en la tierra prometida. Y miren lo que me llama la atención que dice Josué 21:45. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí dice no faltó palabra. Dice ninguna promesa de Dios quedó incompleta o atrasada o fallida. Él vio. Aquí Josué vio que se cumplió lo que Dios dijo. Y no se cumplió a medias o atrasada o fallida. Él dijo se cumplió con totalidad. Es decir, no es una promesa o una parte de la promesa o un detalle. Dice todo lo que Dios dijo se cumplió. La fidelidad de Dios no depende de la capacidad humana, sino de su carácter. Israel fue débil, temeroso, desobediente en muchos momentos, pero aún así Dios cumplió lo que prometió. Porque eso se cumple lo que dice en Hebreos: fiel es quien lo prometió. Porque Él es fiel y lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Y lo que Él dice se va a cumplir completamente. La promesa de Dios no depende de las circunstancias, vuelvo a repetir. Recuerda, las promesas del Señor en medio siempre de las pruebas. Recuerda siempre las promesas de Dios en medio de las pruebas. Siempre. Bendito es nuestro Dios. Y 5, la fe y la obediencia siempre van a abrir camino
a nuestras vidas y a nuestra descendencia. Números 14, 24. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. La fe y la obediencia abren caminos a las bendiciones y a tu descendencia. Porque miren lo que dice Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia le entrará en posesión. Santo Dios. Y aquí me llama la atención algo. Mi siervo Caleb. ¿Cómo Dios se trata a Caleb? Dice mi siervo. Aquí habla de pertenencia. Dios está diciendo mi siervo. Qué lindo es cuando el Señor te diga mi siervo, mi sierva. Aquí habla de fidelidad en medio de generación rebelde. Solo Él me creyó. Y habla de identidad también clara. Él es mi siervo. Santo Dios. En contraste con el pueblo que se rebeló, Caleb es presentado como alguien que permanece leal a Dios cuando otros no lo hacen. Porque dice, hubo otro espíritu en él. Aquí en el contexto original habla de que había una actitud interior completamente diferente. En Caleb y en Josué había una actitud diferente. Santo Dios. Porque en los otros había miedo, incredulidad, queja, visión limitada. Pero en Caleb y en Josué había fe, confianza en Dios y valentía para obedecer. Dios está mostrando que el problema no era la tierra, sino la mentalidad del pueblo, la actitud del pueblo. Caleb tenía los mismos ojos que los demás, la misma información, los mismos gigantes delante, pero una interpretación totalmente diferente y una actitud diferente. ¿Cómo reaccionan ante eso? Porque confiaban más en Dios que en sus circunstancias. Confiaron que Dios era más grande que los gigantes. Y eso nos puede hacer la diferencia entre nosotros también, como los de afuera o dentro de la iglesia. Que tu actitud, tus decisiones te hagan actuar conforme a lo que tú realmente sepas de Dios. Que tengas una actitud diferente, que te la juegues siempre por Él. No importa lo que la gente diga, no importa lo que las circunstancias te quieran acechar, tú siempre vas a jugártela por Dios. Porque dice, decidió ir en pos de mí. Caleb aquí y Josué no solamente creyeron, actuaron. Ellos siguieron a Dios a pesar de que la mayoría no quiso. Por eso aquí la palabra dice ir en pos de mí. Es decir, siguieron la dirección de Dios, confiaron en su liderazgo, obedecieron a la palabra y a sus problemas sin temor. Ellos actuaron muy diferente. Caleb eligió a Dios por encima de la opinión del pueblo. Decidió creer antes a Dios que antes que las circunstancias. Decidió confiar más en Dios que en lo que percibían o en lo que veían. Por eso dice, yo llevaré a la tierra. Dios responde directamente a la fe de Caleb y Josué. Mientras la generación incrédula murió en el desierto, Josué y Caleb entraron en la promesa. Esto demuestra un principio fuerte. La fe no solo cree en la promesa, sino que participa en su cumplimiento. Qué interesante es esto. Cuando estudiaba me llamó la atención esta frase. La fe no solo cree en la promesa, sino que participa en su cumplimiento. No solamente crees, sino que vas a experimentar lo que estás creyendo. Vas a vivir las promesas. Vas a ver la mano de Dios. Santo Dios. Y dice, y su descendencia tendrá en posesión. La obediencia de Caleb y Josué no solo afecta a ellos, bendice a su familia, asegura su herencia futura y deja un legado espiritual. Así que eso nos muestra que la fe tiene un impacto generacional. Puede ser de bendición a tu generación.
Santo Dios. Caleb tenía una actitud interior diferente a la mayoría. Eligió seguir a Dios en vez de seguir el miedo. Y Dios honró la obediencia de él. La fe verdadera produce herencia y cumplimiento de promesas. La diferencia entre la incredulidad y fe está en el corazón del hombre. Y Dios honra a quienes confían y obedecen en él. Mantén firme, aunque muchos, aunque todos duden, tú mantente firme. Hebreos 11:6 para terminar. Quiero terminar con este versículo. ¿Se han dado cuenta que hablar de fe puedes hablar de tantas maneras? Porque en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice es difícil agradar a Dios, dice imposible. Si fuera todavía difícil, dice imposible. Aquí la fe no es algo opcional en la vida espiritual, es la base de toda relación con Dios. Porque sin fe todo pierde su valor espiritual. Sin fe, ¿para qué las promesas? Sin fe, ¿a qué seguir y a qué correr? Sin fe, ¿qué relación tengo con Dios? La fe basa en todo. En todo. Y la fe nos hace también luchar en contra del miedo. Porque el miedo nos dice no podremos, somos pequeños, es imposible. La fe me dice Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios permanece y cumple. Y Él es poderoso para seguir avanzando en esta vida. Por eso dice la fe, sin fe es imposible. Santo Dios, ¿qué nos enseña todo esto? La historia de los espías en Canaán enseña que el temor y la incredulidad pueden impedir avanzar hacia las promesas de Dios. El Señor desea que sus hijos aprendan a mirar las circunstancias desde la fe y no desde el miedo. Que cada creyente debe recordar que Dios sigue siendo más grande que cualquier obstáculo o dificultad. Y le regalo esta frase: Dios no es solo para ser entendido, sino para ser confiado. Tú has sido llamado no solamente para entender solo a Dios, sino para que confíes en Él. No solamente el Señor nos llama para ser entendido, sino para que sea confiado. Que digas, yo confío y lo entiendo. Porque hay muchas personas que pueden decir, yo entiendo a Dios, pero ¿confías? Somos llamados a confiar. Somos llamados a verlo de esa manera, Dios. Familia, pongámonos en pie. No sé cuántos de ustedes vieron esta historia de esta manera. Yo sé que el enemigo no quería que traiga esta palabra esta noche. No saben cuánto me he esforzado para venir acá. Porque el Señor quiere una iglesia en victoria, un pueblo en victoria. No quiere un pueblo que se acobarde en primeras circunstancias. No quiere que su pueblo retroceda en la primera circunstancia. No importa la gravedad que se pueda ver. Yo entendí esto, que la fe ante la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Te puede hacer ver de manera gigante las circunstancias, pero la fe hace ver esos gigantes tan pequeñitos. Porque la fe hace que veas a Dios tan gigante. Pero la incredulidad y el miedo hará que a las circunstancias los veas como gigantes y digas, no puedo. Pero mi fe hace a que vea todo lo demás pequeño, porque tengo un Dios grande, un Dios que es todo posible.
Por eso no perdemos nada en rendir nuestro corazón a Dios. Nada. Va bien, ganamos todo cuando tu corazón se inclina en el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Cierra tus ojitos. Podemos acercarnos ahora. Solo el Señor sabe por lo que estás luchando, por lo que estás atravesando, por lo que estás viviendo. Uno puede decir: yo estoy luchando uno más que otros. Pero hemos entendido que muchos podemos ver y vivir las mismas circunstancias, pero percibir de diferente forma. La cosa no es cómo lo estás viviendo, cómo lo percibes. Con fe, con miedo, con incredulidad. El Señor puede ver una actitud diferente, como lo vio en Josué y en Caleb, que mientras todos corrían y se apartaban y tenían miedo y se acobardaban, pero habían dos hombres que decían: no las jugamos por Dios, porque creemos a Dios, sabemos quién es Él, lo conocemos muy bien, sabemos que Él nos ha prometido y lo va a cumplir, sabemos que si entramos, Él es más grande que las circunstancias, Él es más poderoso de lo que nos está amenazando. El pueblo creía que tenían que luchar ellos contra los gigantes. El pueblo creía que tenían que enfrentar ellos contra esos gigantes. En cambio, Josué y Caleb sabían muy bien que era Dios quien iba a enfrentar a ellos. Tú tienes que saber desde el día de hoy, familia, no tienes que pelear solo, ni enfrentar solo. Es Dios, porque Él va como gigante delante de nosotros. Él es quien pelea por nosotros. Es el que nos saca victoria. No es tu fuerza, no eres tú. Porque si no piensas así, vas a hacer que huyas, retrocedas, te acobardes ante los problemas y las circunstancias. Pero si tú ves desde otra perspectiva y tu actitud es muy diferente, la vida va a ser diferente y vas a experimentar la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mas todos los que creen en Él, creen que Él existe, Él es real. Y Él galardona, Él premia a los que le buscan. Él es, no hay nadie como Él. Él es único. Él es poderoso. Él es fiel. Él es grande. Él no miente. Él no engaña. Sus promesas son reales y verdaderas. Y sus promesas van mucho más allá de tus circunstancias. Lo que Él dice, Él lo cumple. Ahora de aquí es entre tú y sus promesas, entre tú y lo que Él dice. ¿Le crees o no le crees? Yo quiero creer, porque en esta vida no podemos en nuestra fuerza, no podemos caminar y luchar nuestras batallas solo, no podemos seguir adelante solo. Nuestras fuerzas son limitadas. Nuestra sabiduría no es suficiente. Es Él. Búscalo. Ríndete.
Él es bueno. Él es bueno en todo tiempo, en todo lugar. Él es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios, por esta hora. Gracias, Dios, por tu pueblo y por tus hijos. Tú sabías quiénes iban a estar hoy y preparaste ellos esta palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas ahora a ver la vida y las circunstancias de otra manera, a percibir las cosas y las dificultades de otra manera. Tú nos has enseñado, Dios, que hay victoria si vemos con fe y esperamos en ti y en tus promesas. Si nuestra confianza está en ti más que en las circunstancias y en lo que dice el hombre. Ayúdanos, Dios, a esperar siempre en ti, a poner nuestros ojos en ti, a poner nuestro corazón